Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva, un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más relevante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado Adrián Muñiz. Él es subdirector de análisis económico de Vector Casa de Bolsa y uno de los economistas más influyentes de México en el 2023 para la revista Forbes. Adrián, muchas gracias por estar con nosotros. Salvador, en este podcast. muchas gracias por la invitación. Es todo un gusto para mí. Muchas gracias. Oye, platícanos tu visión. Platícanos, si te parece bien, digo, yo sé que el tema lo tienes muy fresco, todos te lo preguntan en la casa de bolsa, te lo preguntan tus amigos, tu familia, en la calle, quien te reconozca y quien diga, oye, platícanos, ¿qué pasa con las perspectivas de tasas de la tasa de Banco de México, la inflación? ¿Cómo estás viendo tú ese panorama? Pues mira, yo creo que lo que me estás planteando ahorita es justamente la pregunta en la que todo el medio está sumergido completamente, ¿no? ¿A dónde va a ir la inflación? Y la respuesta relativamente clara es, va a desacelerarse. La pregunta es, ¿a qué nivel va a desacelerarse? Todo el mundo estamos esperando que pueda llegar a converger a algo así como entre 4, 8 y 5% en términos anuales al cierre de este año. Si eso en efecto se materializa, estaremos observando un contexto inflacionario relativamente mejor. Okay. Ahora, sí es bien importante dejar claro aquí que el contexto inflacionario en nuestro país dista de ser del todo bueno. Es decir, hay bastantes riesgos al alza todavía. Y para mí, yo creo que el riesgo más importante es que la inflación subyacente continúe estando por arriba de la inflación general. Claro. Eso por sí mismo es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos ver una aceleración de los precios del índice general. ¿Por qué? Porque los precios no subyacentes siguen muy bajos. Estos son súper volátiles, pueden rebotar en cualquier momento y eso hace que la inflación general pueda interrumpir su tendencia de baja o incluso acelerarse. Esperemos que no suceda, pero ese riesgo persiste. En términos generales, Banco de México ya tomó una decisión que parece ser a mediano plazo la decisión con la que se va a quedar, ¿no? ¿Crees que lo modifique? ¿Irá hacia otros lados? ¿Escuchará a la Fed? ¿Hay como espejo o se rompe, ¿no? la dinámica que se tuvo durante muchos años entre Fed y Banco de México? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que desde los últimos 2 meses para acá más o menos, esta relación tan cercana que tenía Banco de México con la Reserva Federal en cuanto a sus movimientos de tasa de referencia se rompió. Y en adelante vamos a ver ya un Banco Central mexicano bastante más independiente de la Reserva Federal. Yo creo que la tasa de referencia en nuestro país se va a mantener sin cambios un periodo prolongado. Eso es lo que el Banco Central nos está diciendo. Y la pregunta clave es, ¿qué entendemos por periodo prolongado? Nosotros en Vector lo que estamos esperando por periodo prolongado es varios meses y probablemente en diciembre veamos una disminución de la tasa de referencia. De manera puntual estamos esperando una baja de 25 puntos base para que la tasa de referencia cierre en 11%. Todavía hay mucha discusión en torno a eso en el mercado. Hay especialistas que están esperando disminución desde septiembre. Hay quienes están esperando disminución hasta el primer tercio de 2024. Es todavía una discusión. Hay quienes esperan pausa indefinida. La realidad es que el contexto inflacionario, si en efecto baja como te compartí hace unos minutos, si los precios subyacentes se desaceleran un poquito más de lo que estamos observando hasta ahorita, sí creo que vamos a ver espacio para que Banco de México baje la tasa de referencia al cierre de este año. Oye, está este problema de, pues en general de los economistas, ¿no? En donde bajarle a una palanca está muy bien, pero siempre y cuando no le bajes demasiado, ¿no? O subirle esa palanca también está muy bien, pero siempre y cuando no sea demasiado. ¿En qué momento sientes que la parte de crecimiento se ve afectada? Porque finalmente, pues aquí la inflación desde luego es un factor muy importante, pero al grueso de la población, a la macroeconomía y a la microeconomía, lo que nos interesaría sería, oye, ¿cómo vamos a crecer? Y platícanos tú cómo lo estás viendo. Ese es un dilema que tienen los bancos centrales, que siempre lo han tenido, pero que en esta coyuntura en particular que estamos viviendo, creo que ese problema es mucho más importante todavía.
todos los bancos centrales a nivel del mundo, incluido el Banco Central Mexicano, están justamente discutiendo dónde parar, hasta qué momento van a dejar de subir la tasa. Banco de México decidió ya hacerlo en 11.25%. En el resto del mundo todavía hay bancos centrales que están poniendo sobre la mesa la posibilidad de llevar la tasa un poquito más alta de lo que ya la tiene. ¿Por qué? ¿O cuál es el dilema? Justamente lo que comentas, que pues, a mayor tasa de interés vamos a tener un riesgo mucho más elevado de generar una recesión en la economía, ¿no? O frenarla demasiado. El objetivo del Banco Central en México es controlar los precios al menor costo posible. Ahorita la discusión que tiene el Banco Central de nuestro país es justamente esa. Llegamos al 11.25. ¿Es suficiente? Parece hasta el momento que sí lo está haciendo. La economía, por otra parte, la economía mexicana no se ha desacelerado tanto. De hecho, comenzó la primera parte del año con un ritmo bastante decente de crecimiento. Sí creemos que en la segunda parte eso va a cambiar. Yo creo que la economía va a crecer entre 1 y 1.5% en la segunda parte del año. Okay. Y que existe una posibilidad pequeña, pero una posibilidad de que haya una recesión en nuestro país en ese periodo. Sería una recesión corta, sería una recesión no muy profunda, pero sí existe. Si los Estados Unidos caen en recesión al menos más profundo de lo que se espera, podemos incluso nosotros caer un poquito más. Pero sí existe este riesgo porque, ojo, no hay que perder de vista que tenemos tasas de interés de referencia a niveles históricamente elevados. Desde que se usa la tasa de referencia como instrumento de política monetaria, nunca habíamos visto estos niveles. Y por supuesto, estos niveles están en terreno restrictivo y por supuesto eso implica un riesgo más importante de que la economía se frene. Y se frene tal vez un poco más de lo que queramos, ¿no? Oye, ¿cuáles son los aspectos que tú traes en la cabeza en términos, no quiero decir de riesgos, pero por lo menos de focos que están titilando para el cierre de la administración o para el cierre del año finalmente, tomando en cuenta quizás pues, nearshoring, tomando en cuenta inversiones que estén llegando? ¿Estás viendo algo que te llame mucho la atención o algún fenómeno al cual debiéramos nosotros de ponerle especial atención? Mira, yo creo que ahorita el tema de moda es relocalización de inversiones, ¿no? Y estamos, digamos, comenzando a observar cierta evidencia de que está sucediendo. Todavía es muy pronto, está fluyendo información a nivel de encuestas, percepción, algunos indicadores macro ya lo están tratando de agarrar un poquito y parece que está observándose. Lo que me preocupa no es que se acabe de materializar o no, porque al final de cuentas, por ejemplo, la ubicación geográfica en nuestro país es algo que nunca va a cambiar y es un punto a favor que vamos a tener mucho tiempo. Pero me preocupa que seamos realmente capaces de tomar ventaja de ese fenómeno. Me refiero en temas de infraestructura, en temas de electricidad, de agua, de comunicaciones, de Estado de Derecho. Todo eso, digamos, son elementos que nunca habían sido puestos a prueba de la manera en la que lo van a estar cuando este fenómeno de nearshoring tenga mucho más apogeo. Y te estoy hablando probablemente del año entrante. A mí eso me preocupa, que estemos realmente preparados para hacer frente a este fenómeno. Y es un fenómeno que nunca habíamos visto, es un fenómeno que muy probablemente nunca más veremos y es una oportunidad que no nos gustaría desperdiciar. Entonces, ese es un tema que me preocupa. Ojalá vayamos posicionándonos poco a poco para hacer frente a esta oportunidad. Y el otro elemento que me preocupa, pero es una preocupación un poquito más de largo plazo, es el tema fiscal. Digamos, viendo los agregados, las cifras muy agregadas, pues nos vemos bien. Y si nos comparamos con otros países, digamos, pares en términos de calificación crediticia, pues también nos vemos bien, ¿no? El tema de la deuda se ve bien, el tema del déficit se ve bien, pero me preocupa más un poco la sostenibilidad fiscal de largo plazo. O sea, esta administración llegó diciéndonos que iba a hacer una reforma fiscal a mediados del sexenio, reforma que no llegó. Y ese es un tema no de esta administración, o sea, hemos estado arrastrándolo años y lo seguimos arrastrando y lo vamos a seguir arrastrando. No creo que vayamos a tener una crisis fiscal en el corto plazo, pero es un tema que se tiene que abordar en la siguiente administración. La composición de los ingresos públicos sigue siendo bastante endeble. No tenemos una base tributaria sólida, no tenemos grandes elementos que nos anticipen que la parte de finanzas públicas pueda ser sostenible en el largo plazo. Y eso es algo que tenemos que entrarle, ¿eh? O sea, tenemos que entrarle a los impuestos, al consumo, tenemos que entrarle a incrementar la base tributaria y eso es un tema muy sensible y muy sensible en términos políticos también. Entonces, eso me preocupa porque eso nos va a estallar.
Hoy, mañana, pasado, en un año, podemos estar aquí sentados en 2 y probablemente no ha estallado, pero va a pasar y tenemos que entrar. Entonces, esos son los 2 elementos que me preocupan. Todo lo demás, la verdad es que creo que se ve bastante bien. En términos de crecimiento económico, todo este boom del nearshoring nos puede ayudar bastante. En términos de inflación, pues parece que vamos convergiendo a niveles más aceptables. En general, todo lo veo relativamente bien, pero estos 2 elementos son los que me preocupan. Uno, por el lado de no perder la oportunidad, y el otro, por el lado de que no se nos deteriore la parte fiscal y que de repente nos explote sin que nos demos cuenta que se está gestando posiblemente un problema fiscal de mediano plazo. Claro. Oye, Adrián, muchísimas gracias. Nos dejas con, creo que, bastantes buenas reflexiones. Esta última parte siento que en general quienes escuchen este podcast se pueden justo empezar a hacer una lista, ¿no? de estos focos, de estas banderas, de estos grandes temas que en algún momento se tendrán que solucionar, sea de un partido o de otro. Hay alguien que va a tener que entrarle al toro por los cuernos, en este caso, de la política fiscal. Sin duda, la política fiscal es clave. Y ¿sabes qué me preocupa un poco más? Que es un tema que se entiende poco. Es un tema que hay pocos especialistas que saben bien a detalle esto. Lo vemos cada septiembre que se publica el paquete económico. Tú ves los comentarios y dices, muy bien, muy bien, muy bien. Pero si le rascas un poquito, te pueden ir saliendo cosas que no nos gustan. Y en la medida en la que tú tengas un mal diagnóstico, pues es la medida en la que también vas a tener una mala conclusión. La parte fiscal me parece particularmente importante justo por este desconocimiento que hay en el mercado. Y que no es necesariamente bien evaluada. El gobierno la conoce bien, pero el sector privado no necesariamente lo hace. Y eso, insisto, puede generar un riesgo de que se pueda estar gestando una crisis o un problema chiquito ahorita que se pueda hacer muy grande después y que no lo estamos viendo. Adrián, te deseamos mucho que nos hayas acompañado en este podcast. Todo un gusto, Salvador. Muchísimas gracias. Adrián Muñiz, subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa, y les agradecemos también a ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo con sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.